¿Qué pasaría si Tralalero Tralala tuviese un hijo con Tum 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 Sakur? Estos animatrónicos engendraron un hijo y se llamó Trulum Trulum Salah. Pero como era una amenaza para el universo, el gobierno lo capturó y ahora está retenido en el Área 51. ¿Qué equipo necesitaremos para rescatarlo? Han formado equipo Assassino Cappuccino. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Brr brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim, nel bosco fitto e misterioso. Bombardiro Cocodrilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Y Espionero Golubero. Kojeg šalje vlada u javnost da špionira ljude. El equipo 51 quería salvar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Tum Sakur del Área 51, así que idearon un plan. Bombardiro Cocodrilo utilizó su poder para hacer creer al ejército que estaban recibiendo un ataque aéreo, pero en realidad, patapín, estaba haciendo un enorme agujero bajo tierra para que todos pudieran entrar sin ser vistos. Pero el malvado jefe del Área 51, Donald Trompeta, se enteró y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Mientras Assassino Cappuccino acababa con los guardias, Espionero Golubero investigaba dónde podrían tener retenido a Trulum Trulum Salah. Spionero lo encontró fácilmente, pero cuando estaban a punto de llegar hasta él, Donald Trompeta disparó a Tum Tum Sakur a bocajarro, dejándolo tirado en el suelo. Tralalero Tralala, cegado por el dolor, mordió con todas sus fuerzas el candado de la celda de su hijo y consiguió sacarlo. En ese momento, Trulum Trulum Salah desató todo su poder, obligando a Donald Trompeta a rendirse ante él. La familia volvía a estar unida, pero tenían que escapar rápidamente y llevar a Tum 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 Sakur al hospital, si no moriría allí mismo. Espionero Golubero los esperaba en la salida, pero lo que no entraba en sus planes es que un agente especial de Donald Trompeta, llamado Bobrito Bondito, sobornó a Espionero y este los traicionaría por 3000 migas de pan y una nido mansión. Trulum Trulum Salah estaba demasiado agotado para usar su poder por las múltiples torturas que había recibido durante varios días. La cosa iba mal, estaban completamente atrapados y Espionero Golubero el traicionero no dudaría en apretar el gatillo. Pero de pronto un ruido increíble se oyó fuera. Los refuerzos habían llegado. El equipo 51 tendrá que escapar rápido para que Tum 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 Saur sobreviva. Pero en estos momentos están atrapados por la traición rastrera de Espionero Golubero. Pero de pronto un sonido ensordecedor seguido de un grito de guerra retumbó en el lugar. Era Bombombini Gusini y traía refuerzos. Los refuerzos saltaron en paracaídas llegando a donde se encontraban los demás. Bombardiro Cocodrilo, que estaba ya muy herido, agradeció la ayuda de su archienemigo Bombombini Gusini. Glorbo Frutodilo construyó una muralla de sandias gigantes para proteger a los aliados, mientras que Lirililarala subió a Tum 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 Saur a su lomo para que descansara y poder sacarlo de allí sin problemas. La muralla de sandías no aguantaría mucho, por lo que todos corrieron sin parar hacia el agujero de salida donde los estaría esperando Patapim, que fue quien llamó a los refuerzos viendo que a su equipo se le estaba complicando la misión. Mientras todos peleaban por su vida, en una habitación secreta se encontraba Donald Trompeta arrodillado ante la criatura legendaria secreta del Área 51, conocida por todos por el nombre de Don Megalo. Tum 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 Saur moriría a lomos de Lirililarala si no era atendido de urgencia. Pero mientras todos escapaban, Donald Trompeta liberó a la bestia legendaria del Área 51. Lirililarala llegó con Tum Tum Saur rápidamente al agujero de salida, pero el enemigo estaba al tanto de sus planes y les prepararon una emboscada. Los agentes especiales Cangrelo, Spiritelo y Tripi Tropi Tropa Tripa querían conseguir la recompensa de 100 bitcoins que Donald Trompeta le había puesto al equipo. Pero mientras todo ocurría, Cappuccino Assassino había conseguido rescatar más aliados que sin duda lucharían con ellos para escapar. Entre ellos estaba su novia Capuchina Ballerina, además de Chimpanzini Bananini y la vaca Saturno Saturnina. Gracias a eso, Lirililarala escapó por el agujero con Tum 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 Saur. Chimpanzini y Saturnina, acobardados, les siguieron evitando luchar. La pareja de capuchinos peleó fieramente contra los agentes y aunque terminaron muy heridos, consiguieron vencer. Pero justo en ese momento, la bestia legendaria apareció. Era gigante y tenebrosa. Cappuccino Assassino quería que su mujer escapase, pero ella no escaparía sin su amado. Desgraciadamente, los dos fallecieron entre terribles sufrimientos, pero juntos. Tralalero Tralala y compañía llegaron justo para ver el suceso. Tralalero Tralala se encontraba llorando desconsolado ante Don Megalo, la bestia legendaria del Área 51. Lirililarala llegó con Tum 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 Saur y los demás afuera. Por fin podrían escapar. Pero lo que no esperaban era encontrarse a Patapim golpeado y esposado contra su voluntad. Espionero Golubero el traicionero sabía sus planes desde el principio y no los dejaría escapar, así que voló con Bobrito Bondito hacia el agujero de salida y capturaron a Patapim. Saur no aguantaría mucho más sin atención médica, así que Chimpanzini Bananini le hizo una venda con sus cáscaras de plátano curativas que lo salvarían por el momento. Estaban atrapados, por lo que no quedaba otra que pelear a muerte para escapar. Por otro lado, Tralalero Tralala estaba mirando a los ojos a la bestia legendaria cuando Donald Trompeta apareció y mandó a la bestia acabar con Tralalero. La bestia imponente avanzó hacia Tralalero, pero cuando llegó junto a él, Tralalero sacó una foto antigua y la bestia paró inmediatamente.
Don Megalo era el papá perdido de Tralalero Tralala, que fue capturado por el gobierno mundial para experimentar hace 12 años. Tum 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 Saur y los demás tendrían una pelea a muerte contra Espionero Golubero y Bobrito Bondito, y mientras tanto la bestia legendaria del Área 51 resultó ser el padre perdido de Tralalero Tralala. Don Megalo era el último megalodón en la faz de la Tierra, por eso el gobierno lo capturó hace 12 años cuando Tralalero Tralala únicamente tenía 2 años, y comenzaron a hacerle todo tipo de experimentos para convertirlo en un megalodón cyborg. Le borraron la memoria y lo convirtieron en un esclavo, pero cuando Tralalero Tralala le enseñó la foto, Don Megalo recobró la memoria y juró vengarse por todo el daño que le habían hecho a él y a su familia. Donald Trompeta, con los pantalones cagados, se escondió rápidamente en una habitación e hizo posiblemente la llamada más importante de su vida. Código ND65, repito, ND65, exclamó, y colgó de inmediato. Trulum Trulum Sala y los demás llegaron, y Tralalero Tralala le presentó a su abuelo. Por otro lado, a las afueras del área se sentía la tensión. Brr Brr Patapim consiguió escapar con su inmensa fuerza, y Bombardiro y Bomboncini los apoyaban desde lo alto. Los malos estaban en desventaja 7 contra 2, la victoria era nuestra, o al menos eso es lo que creíamos. El almirante del gobierno mundial, Salamino Pingüino, le dijo a Donald que hablaría directamente con el presidente del gobierno mundial para confirmar el código, ya que como él mismo sabía, es el código de más alto rango del gobierno, y si se utilizaba mal, podría acabar con toda la humanidad. Donald Trompeta, con más miedo que hambre, se escondió en una alcantarilla a esperar la respuesta. Afuera la pelea ya había comenzado. Chimpancini Bananini tiró cáscaras de plátano por todos lados para que no pudieran escapar. Espionero intentaría escapar volando, pero la vaca Saturnita no lo dejaría. Saturnita, con su inmenso poder, invocó un meteorito teledirigido que acabaría con ellos al instante. Era su final, pagarían por la traición y por todo el mal que habían hecho. A Espionero y Bobrito solo les quedaba esperar su muerte, pero en ese mismo instante apareció el octavo almirante del gobierno, Tony Crocs. Era de un tamaño brutal y pateó el meteorito de vuelta al espacio. Todos se quedaron completamente locos. Con el poder de Tony Crocs habían perdido la ventaja que tenían. Donald Trompeta estaba escondido de Don Megalo, y Tony Crocs devolvió con un pase al espacio el meteorito que había invocado la vaca Saturnita. Don Megalo estaba buscando muy enfadado a Donald Trompeta por todo el Área 51 para cobrarse su venganza, pero jamás lo encontraría en las alcantarillas. Todos los demás salieron al exterior. Tralalero Tralala y Tum 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 Saur se abrazaron al comprobar que los dos estaban a salvo junto a su hijo, pero en ese momento algo impactante sucedió. Tony Crocs dio un enorme salto y cayó encima de Chimpancini Bananini, aplastándolo por completo y acabando allí mismo con su vida. Todos estaban alucinando. Se dieron cuenta de que Tony Crocs no tenía piedad. Trulum Trulum Salah con mucha rabia le pegó un batazo a Tony dejándolo adormilado. Esto lo aprovechó Gorbo Frutodilo capturando a Tony en una jaula gigante de sandías. Dejó un pequeño agujero donde Tralalero Tralala usaría su ataque de agua para intentar ahogar a Tony Crocs en la caja. Mientras tanto, Donald Trompeta recibió una llamada del presidente del gobierno. El código ND65 había sido aceptado. Las puertas blindadas de ND65 se abrieron de par en par. El arma definitiva del gobierno mundial había sido liberada con una misión: acabar con el equipo 51. En el Área 51 la cosa estaba cada vez peor. Todo el mundo se había enterado y estaba pendiente de lo que pasaba allí. El vicepresidente Salamino Pingüino envió más refuerzos para acabar con el equipo. Esto había llegado demasiado lejos. Espionero y Bobrito dispararon a la cárcel de sandías para que Tony Crocs no se ahogara y consiguiera salir, pero Brr Brr Patapim se puso con un escudo encima de la cárcel para evitarlo. Los demás tenían ventaja, así que capturaron a los dos infelices y los dejaron atados de pies y manos. Mientras tanto, Donald Trompeta había salido de su escondrijo y justo se topó con Don Megalo, pero esta vez no estaba asustado, sino riendo. Don Megalo le haría pagar por todo el daño. ¿Tendría Donald algunas bajo la manga? ¿Qué pasará con el arma definitiva del gobierno mundial? El arma definitiva del gobierno era nada más y nada menos que Nintendo Diablo, un increíble monstruo mitad Nintendo mitad demonio. Su poder es letal, ya que puede combinar todas las habilidades de cualquier juego que haya sido jugado en su Nintendo. En las instalaciones del área, Don Megalo estaba a punto de comerse a Donald Trompeta, pero Donald pulsó un botón y Don Megalo se desmayó inmediatamente. Esto se debía a que cuando lo capturaron le implantaron un chip de control mental que solo podía activar el presidente. Cuando Donald lo llamó, le pidió que lo activara para poder controlarlo a su placer. Lo dejó encerrado en una celda y fue a buscar más armamento para combatir al equipo 51. El equipo 51, con todo a su favor, ya se veían ganadores y lo estaban celebrando. Pero un rugido increíble sonó a lo lejos. Nintendo Diablo estaba a punto de llegar. Bombardiro Cocodrilo escuchó el rugido y por su mente corrieron muchos recuerdos de su infancia.
En su infancia, Bombardiro salía a volar con su padre para aprender. Pero uno de esos días el gobierno consideró que el padre de Bombardiro, Nuclearo Dinossauro, era una amenaza para la humanidad. Así que mandaron a Nintendo Diablo a luchar contra él. La batalla fue legendaria, pero había una diferencia. Nuclearo Dinosaurio tenía un hijo y no podía permitirse perder la vida en esta pelea. Así que se llevó a su hijo a una isla desierta donde pasaron el resto de su vida escondidos y exiliados. De vuelta al área, Tralalero, preocupado por su padre, volvió adentro a buscarlo. Y nada más entrar, se encontró con Donald Trompeta, que le amenazó con freírle el cerebro a su padre si no obedecía. Así que Tralalero se arrodilló ante él. Afuera, Nintendo Diablo había llegado. Tiró una increíble llamarada que quemó por completo la cárcel de Sandías y dejó libre a Tony Crocs. Las caras del equipo 51 eran un poema. Estaban convencidos de que tenían la victoria, pero como ya sabéis, la vida puede cambiar en apenas unos segundos. Don Megalo despertó y estaba tan enfadado que arrancó los barrotes de la celda de un bocado y fue corriendo a por Donald Trompeta. En ese momento, Tralalero estaba a punto de ser disparado por Donald, pero Don Megalo le quitó la pistola de un bocado y Tralalero aprovechó para robarle el mando de control mental de su padre y romperlo en pedazos. Don Megalo quería comerse a Donald Trompeta, pero Tralalero no quería convertirse en alguien como él, así que lo ataron y lo llevaron afuera, donde las cosas estaban peor. El gobierno mundial tuvo un fallo. Nintendo Diablo se había vuelto loco y no acataba órdenes, solo quería caos y destrucción. Así que, en estos momentos, todos tenían el mismo objetivo: acabar con el arma definitiva del gobierno. Don Megalo y Tralalero utilizaron la hidrobomba padre-hijo para apagar el fuego y para mantener entretenido a la bestia. Bombardiro Cocodrilo sabía exactamente cómo acabar con Nintendo Diablo, ya que estuvo preparándose para lo peor con su padre durante 15 años. La clave era atacar a Nintendo Diablo desde el interior, ya que dentro de su Nintendo tenía un mundo propio que tenía que ser destruido para acabar con él. El problema es que obligatoriamente alguien tenía que sacrificarse para tal hazaña. Mientras Nintendo Diablo luchaba contra Lalero y su padre, Bombonsini Gusini, le disparaba desde las alturas. La vaca Saturno Saturnita utilizó su ataque meteorito, pero el demonio lo destruyó fácilmente con un rayo láser. Pero justo en ese momento, Tony Crocs le pegó una patada que lo mandó a volar. Tum 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 Saur aprovechó y le pegó un batazo, pasándoselo a su hijo. Trulum Trulum Salah sacó todo el poder que le quedaba y le dio un palazo que dejó a Nintendo Diablo totalmente aturdido, lo que aprovechó Patapín para agarrarlo por atrás y mantenerlo quieto, mientras que Lirili Larala le agarraba sus piernas con su trompa para que ahora sí que si no se pudiera mover. Era el momento decisivo. Alguien se tenía que sacrificar y meterse en su mundo a través de la Nintendo, cargando una bomba que les había dado Bombardiro. De pronto, alguien saltó hacia adentro. La bomba explotó en su interior, acabando por completo con la maldita bestia. Todos se miraron entre todos sorprendidos y se dieron cuenta que Trulum Trulum Salah había tirado a Donald Trompeta y Espionero, el traicionero, adentro de la Nintendo, con la bomba, sacrificando sus vidas. El gobierno, al ver lo ocurrido, decidió perdonarle a todos la vida y dejarlos escapar. ¿Cómo ha sido la vida del equipo 51 después de la misión de rescate a Trulum Trulum Salah? El equipo 51 logró escapar del área 51 junto a Trulum Trulum Salah y consiguieron derrotar a la temida bestia Nintendo Diablo, pero dejando atrás a sus queridos amigos. Tras el éxito de la misión, cada integrante tomó su propio camino. Pero, ¿cómo ha sido la vida de cada uno un mes después del rescate? Tralalero Tralala se mudó a una casa apartada junto al mar, lejos del bullicio de la ciudad. Allí vive en paz con Tung Tung Saur y el propio Trulum Trulum Salah, disfrutando de una vida tranquila y serena. Por otro lado, Patapim y Lirili Larila decidieron irse a vivir juntos como buenos colegas. En su nuevo hogar no tardaron en hacer nuevos amigos y adaptarse a una rutina alegre y relajada. Bombomini Gusini regresó a su reino, donde volvió a encontrar la calma y la felicidad que tanto había anhelado. Don Megalo, luego de todo el sufrimiento vivido, finalmente logró estabilizarse. Vive acompañado por su inseparable amigo Glorbo Frutodrilo. Todo parecía ir demasiado bien hasta que de repente un helicóptero apareció en el cielo acompañado de alguien. Era el padre de Bombardiro Crocodilo. El helicóptero lanzó una red y los encerró en ella impidiéndoles escapar. Don Megalo y Glorbo Frutodrilo habían sido secuestrados. Mientras el helicóptero se alejaba, justo en ese momento apareció Mateo, el cual tiró un chip de rastreo para localizarlos. Al ver lo sucedido, llamó rápidamente a su amigo Tralalero Tralala, el cual se quedó sorprendido y angustiado. Después de escuchar la noticia, Tralalero enfadado llamó a todos los integrantes del equipo, pero no había manera, no querían arriesgarse la vida de nuevo. Así que Mateo decidió apuntarse al rescate y salvar al padre de su amigo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Don Megalo y Glorbo Frutodrilo fueron llevados a una misteriosa instalación. El lugar parecía una base secreta del Área 51, un sitio desconocido hasta ahora, extremadamente peligroso. Se decía que quien entrara allí jamás saldría con vida. ¿Podrá el equipo 51 adentrarse al área secreta? El equipo 51 había logrado llegar a la área secreta 51 en lo alto de las montañas nevadas, pero antes de poder entrar necesitaban idear un plan cuidadosamente. Mientras tanto, Don Megalo y Glorbo Frutodrilo habían sido capturados y encarcelados por las fuerzas armadas del área. De pronto, una sombra apareció a lo lejos. Era Donald Trompeta y estaba vivo. Don Megalo y Glorbo Frutodrilo se quedaron sorprendidos al verlo.
Aunque Donald Trompeta había resultado gravemente herido en la explosión de Nintendo Diablo, logró sobrevivir gracias a su asesor, el Dr. Crocoboom, quien lo rescató y lo transformó en un ser ciber mitad nético, mitad humano, para convertirlo en un presidente más poderoso y curarle las heridas. Mientras tanto, Mateo había planeado tirar a Tung Tung Sahur con su increíble fuerza, para que pudiera entrar por detrás del área sin ser detectado. El resto del equipo ingresaría por un túnel secreto que conducía directamente a la zona, pero cuando entraron, alguien los estaba vigilando desde lo alto de la montaña. Era Sigma Boy, el pingüino mensajero de Donald Trompeta, que se encargaba de darle toda la información de los alrededores de la zona. Mientras que Tung Tung Sahur luchaba por su vida contra los guardias del área, el equipo había llegado a tiempo para rescatar a Don Megalo y Glorbo Frutodrilo, pero de pronto apareció Donald Trompeta, ya que Sigma Boy lo había advertido de la llegada del equipo 51. Donald Trompeta disparó a bocajarro a Trulum Trulum Salah, dejándolo completamente inmóvil dentro de una celda diminuta. Tung Tung Sahur se había tenido que rendir ante los guardias y no quería ser derrotado allí mismo. Tralalero, Tralala y Mateo, aprovechando que Donald Trompeta se había distraído, huyeron rápidamente del lugar si no querían ser capturados también. Así que se alejaron de la zona para llamar a los refuerzos, ya que si no ellos solos no podrían continuar la misión. Los refuerzos eran Burbaloni, Luliloli, Capibarrello, Cocossini. È molto raro trovare sulle coste di Bali una noce di cocco. y Fruli Frula. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Con antenne sopra il dorso prende la TV. ¿Podrá el equipo 51 acabar con Donald Trompeta? En el área secreta 51 las cosas iban muy mal, pero habían llegado los refuerzos. Tralalero, Tralala y Mateo se dispersaron para ir a por Don Megalo y Glorbo Frutodrilo, mientras que Burbaloni y Fluriflura habían llegado a tiempo para rescatar a Tung Tung Sahur, consiguieron sacarlo, pero cuando todo parecía ir bien apareció el Dr. Crocoboom, el cual les iba a impedir el paso. Pero justo Burbaloni desató todo su poder, dejando por el camino un pasillo lleno de cocos para impedirles el paso a los malos. Aprovechando la oportunidad, huyeron todos del lugar para ponerse a salvo. Mientras tanto, Tralalero y Mateo habían llegado donde se encontraban Don Megalo y Glorbo para destruir la celda con todas sus fuerzas y conseguir sacarlos. Pero justo en ese momento apareció Boberito Bandito, el agente especial de Donald Trompeta, e iba a acabar con todos, pero Glorbo se interpuso en su camino impidiéndole disparar y se sacrificó por el equipo. Don Megalo, al ver lo sucedido, desató toda su rabia y el poder en su interior y le asestó un puñetazo dejando a Boberito completamente aturdido, lo que aprovecharon para escapar del lugar y curar a Glorbo antes de que fuera demasiado tarde. Poco después, un sonido rompió el silencio en las afueras. Habían llegado más refuerzos acompañados de Bombardiro Crocodilo. Los refuerzos eran Udin, Din, Dun y Lirili Larila, que finalmente aceptó unirse a la misión al ver cómo se complicaban las cosas. Mientras ellos llegaban al área en paracaídas, Bombardiro aprovechaba para despistar a los guardias para que pudieran entrar sin ser vistos. Pero mientras todo eso pasaba en las afueras, Tung Tung Sahur y los demás llegaron a una sala donde se quedaron completamente paralizados al ver lo que estaba pasando allí dentro. Tung Tung Sahur y los demás habían llegado a una sala donde se quedaron completamente paralizados al ver lo que había allí dentro. Era Nintendo Diablo, que seguía vivo, y Trulum Trulum Salah, la fuente principal de Donald Trompeta. Pero antes tenían que llevar a Glorbo Frutodrilo de urgencia, si no moriría allí mismo, y de momento no podría continuar la misión. Pero habían llegado más refuerzos, Udin Dindun y Lirili Larila, que entrarían rompiendo la pared gracias a la increíble fuerza de Udin Dindun. Pero Donald Trompeta se enteró y pulsó el botón de fusión de cápsulas en las que estaban Nintendo Diablo y Trulum Trulum Salah. Tung Tung Sahur y los demás intentaron sacar a Trulum Salah de allí, pero era demasiado tarde. El terreno comenzó a sacudirse violentamente y a resquebrajarse en múltiples fragmentos, obligando al equipo a retirarse hacia las afueras si no querían ser engullidos por la tierra. Las cápsulas de Nintendo Diablo y Trulum Salah comenzaron a convulsionar violentamente con una luz azul potente. Cuando el equipo había conseguido salir a las afueras, el lugar había cambiado por completo. Estaba el cielo oscuro como si le estuviese pasando algo al planeta. Sin embargo, la luz apuntaba al área. Trulum Trulum Salah había sido fusionado con Nintendo Diablo, el arma definitiva del gobierno. ¿Qué estará planeando Donald Trompeta? Trulum Trulum Salah había sido fusionado con Nintendo Diablo, el arma definitiva de Donald Trompeta. La bestia había perdido el control y estaba desatando la locura en la zona. Todos se miraron entre todos impresionados. La bestia había llegado a su poder máximo y era imposible derrotarla. El equipo 51 ya se estaban dando por vencidos. Pero de pronto apareció Bombardiro Crocodrilo y les hizo el favor de entretener a la bestia durante un rato. Mientras los demás se habían quedado fuera vigilando la zona y ayudando a Bombardiro, Tralalero, Tralala y Don Megalo entraron de nuevo al área para buscar la cura y separar a Trulum Trulum Salah de Nintendo Diablo. Pero cuando estaban dentro se encontraron una celda donde había alguien encerrado, pero justo apareció Boberito Bandito. Estaba a punto de disparar. Era el fin de Tralalero y su padre. Boberito estaba a punto de apretar el gatillo, pero de pronto desde la celda apareció Francoto Bandito y le dijo que no lo hiciera. Boberito Bandito, al verlo, soltó el arma y recordó momentos de su infancia. Boberito, cuando apenas tenía 5 años, fue marcado por el abandono y casi al borde de la muerte, pero justo apareció Francoto Bandito y le salvó la vida. En ese momento se convirtió como un padre para él. Pero un día Francoto Bandito recibió un disparo y con sus últimas fuerzas le pidió a Boberito que huyera de allí. Pero Francoto Bandito no murió. Donald Trompeta lo mandó
mantuvo prisionero todos estos años en el Área Secreta 51, sin que Boberito lo supiera. Finalmente Boberito fue a abrazar a su padre de la felicidad, pero esto no había acabado aquí. Boberito Bandito había conseguido reencontrarse con su padre, Francoto Bandito, y ahora Boberito se vengaría de Donald Trompeta y ayudaría al equipo 51. Pero Donald Trompeta había estado espiando lo sucedido y empezó a disparar, dejando a Boberito Bandito completamente herido en el suelo. Mientras estaba distraído, Don Megalo aprovechó y le dio un puñetazo a Donald Trompeta dejándolo inconsciente en el suelo, así Francoto Bandito salvaría a su hijo. La bestia en las afueras había conseguido derrotar a Bombardiro Crocodilo y ahora se dirigía hacia el Área 51 para acabar con todos. Pero mientras tanto, Tralalero y su padre Don Megalo habían encontrado a más refuerzos, Tony Crocs y Tatata Saur, los cuales les ayudarían en la misión. La bestia había llegado e iba a acabar con todos al instante, pero Tony Crocs llegó a tiempo y pateó a la bestia dejándola completamente aturdida. Lo que aprovechó Tatata Saur para meterle un puñetazo y dejarla totalmente inconsciente para ponerle entre las rejas con unas cuerdas que lo atraparían por el momento. Don Megalo y Tralalero finalmente encontraron el arma definitiva para separar a Trulum Salá de Nintendo Diablo, pero Donald Trompeta herido y con los pantalones cagados huyó rápidamente a esconderse y a hacer una llamada muy importante. Mientras tanto, Boberito Bandito había sido llevado de urgencias por las heridas graves que le había hecho Donald Trompeta y Glorbo Frutodrilo se había recuperado y ahora podría continuar la misión. Don Megalo y Tralalero Tralala finalmente encontraron el arma definitiva. Fueron a por la bestia que estaba inmóvil y con todas sus fuerzas entre los dos consiguieron separar a Trulum Salá de Nintendo Diablo. Nintendo Diablo finalmente quedó derrotado por el equipo y se abrazaron todos felices y alegres. Esto había llegado a su fin. Todos estaban felices, aunque todos habían sufrido mucho. La victoria era nuestra y Donald Trompeta ya no tenía aliados, o al menos eso es lo que esperábamos. Aún quedaba Sigma Boy, que fue Donald Trompeta quien lo llamó viendo que no tenía nada que hacer, y para advertirle de que activara el botón prohibido del Área Secreta 51. El Rey Dicus había sido liberado, una bestia letal que llevaba más de 50 años encerrada en las profundidades del área. Sigma Boy activó el botón de alerta máxima que Donald Trompeta le había avisado, y la bestia letal llamada Rey Dicus había sido liberada para acabar con el equipo 51. Cuando el Rey Dicus llegó al área, no dio tiempo ni de reaccionar, fue a por Mateo que estaba desprevenido y le dio un puñetazo letal acabando allí mismo con su vida. Mateo había sido derrotado, todos miraron lo sucedido y no entendían nada ya que ellos habían acabado con la bestia Nintendo Diablo. No podían creer que existiese una bestia más poderosa que él. En ese momento todos estaban derrumbados por la muerte de Mateo, pero no había tiempo que perder. Así que Tralalero y Don Megalo se adentraron de nuevo al área para buscar a Donald Trompeta. Pero Donald Trompeta había huido del Rey Dicus, ya que era una bestia letal e inmortal, era imposible acabar con ella. El Rey Dicus había perdido el control y estaba destrozando todo a su paso, asimismo acabando con las vidas de Tatata Saur y Tony Crocs, que habían sido unos buenos aliados también. Tum Saur, al ver todo lo que estaba pasando, desató todo su poder letal que se concentraba todo en su bate y con toda su fuerza le metió un batazo a la bestia, mandándola por los aires para despistarla un poco, ya que eso no era suficiente. Mientras tanto, Tralalero y Don Megalo se encontraron a alguien encarcelado dentro del área. Resultaba ser Bribri Dicus, el hijo perdido de la bestia Rey Dicus. Mateo, Tony Crocs y Tatata Saur habían sido derrotados por la bestia Rey Dicus y Tralalero y Don Megalo se encontraron con su hijo. Pero mientras tanto, en las afueras, el golpe de Tum Saur no sirvió de nada para la bestia y estaba a punto de acabar con todo el equipo. Era el final, pero de pronto apareció Bribri Dicus, el hijo del Rey Dicus. Al verlo quedó sorprendido y le vino a la memoria muchos recuerdos. El Rey Dicus reinaba sobre el pueblo de Roma y su mayor orgullo y fortaleza era su hijo, con quien compartía el trono y el destino del reino. Pero su hermano Dicus el heredero no soportaba que él fuera el rey y le tenía mucha envidia. Un día le preparó una poción al Rey Dicus asegurándole que lo haría más fuerte. Sin embargo, en realidad estaba destinada a transformarlo en una bestia. El rey, confiado, la aceptó, pero al notar cómo su cuerpo comenzaba a cambiar, decidió huir del reino para no poner en peligro a su hijo. Este quedó solo y angustiado durante años. Finalmente, cuando el Rey Dicus se convirtió por completo en una criatura monstruosa, fue capturado por los encapuchados al servicio de Donald Trompeta. El Rey Dicus, al recordar todo eso, volvió a la normalidad y dejó de ser una bestia, y fue corriendo a abrazar a su hijo después de todo lo sucedido. Pero esto no había acabado aquí, ya que Donald Trompeta había huido en el capítulo anterior. ¿Cómo fue la infancia de Bribri Dicus? Bribri Dicus tenía apenas 7 años cuando vivía junto a su padre en el majestuoso reino de Roma. Desde muy pequeño soñaba con ser como él. Su padre, el Rey Dicus, no era solo su modelo a seguir, sino también su mejor amigo. Entrenaban juntos, compartían cada momento y el vínculo entre ambos era inquebrantable. El rey le preparaba la comida, lo cuidaba con dedicación y le enseñaba todo lo que sabía, con la esperanza de que algún día su hijo estuviera listo para tomar el trono. Pero no todo era fácil para Bribri Dicus. En la escuela los otros niños se burlan de él por ser diferente. A pesar de ello, él nunca dejó de soñar. Un día salió solo a entrenar con la espada que su padre le había forjado con sus propias manos. Cuando regresó, su mundo cambió para siempre. Su padre había desaparecido. Desesperado, buscó ayuda entre los guardianes del reino, pero ninguno sabía dónde estaba el rey. Fue entonces cuando se cruzó con el heredero al trono, el hermano de Dicus,
Dicus, este le confesó una verdad devastadora. El rey había huido, cansado de reinar y de cuidar a su hijo, pero Bribri Dicus sospechaba de él. Finalmente el hermano, consumido por la envidia, tomó una poción que lo transformó en una bestia salvaje con un solo propósito: destruir el reino que el rey Dicus había construido. Sin embargo, Bribri Dicus consiguió huir de allí, y se embarcó él solo sin su padre en una aventura que le iba a complicar las cosas. El rey Dicus había vuelto a la normalidad y por fin se reencontró con su hijo. Mientras tanto, Donald Trompeta se había escapado junto a Sigma Boy en una furgoneta. Lo que no sabían era que Glorbo Frutodrilo, ya recuperado, los estaba vigilando desde lejos. Glorbo avisó al equipo 51 por teléfono. Los fugitivos iban rumbo a una casa apartada frente a un lago. Donald Trompeta y Sigma Boy llegaron primero y se escondieron allí. Pero cuando el equipo llegó, no esperaban lo que estaba por suceder. El hermano de Dicus, ahora convertido en una bestia, estaba dentro de la casa. La bestia atacó sin dudar. Su primer objetivo fue Burbaloni Luliloli, a quien lanzó un fuerte puñetazo. Sin embargo, Burbaloni logró resistir gracias a su caparazón de coco. Al ver esto, el rey Dicus liberó toda su furia. Se transformó de nuevo, pero esta vez con un poder mayor y un control total sobre su forma. Saltó directamente hacia la bestia. Aunque era su hermano, no iba a perdonarle todo el daño que había causado durante todos estos años. La batalla fue intensa. Dicus golpeó con toda su fuerza sin parar. Finalmente, ambos concentraron su poder en un solo puñetazo. La explosión que siguió fue enorme. Nadie sabía quién había ganado, hasta que entre el humo se vio al hermano de Dicus gravemente herido. Dicus lo había logrado ayudar al equipo. Poco después llegaron policías y ambulancias. Arrestaron a Donald Trompeta, a Sigma Boy y se llevaron al hermano de Dicus encerrado en una jaula especial. Gracias a todos los que ayudaron al equipo 51 y un minuto de silencio por todos aquellos que cayeron en esta gran batalla.